Muy bien. Bueno, nuevamente para darles la bienvenida a cada uno de ustedes a este curso semipresencial de entrenamiento básico y también de suturas y plastías en urología laparoscópica. Cuando concibimos esta idea de un curso en laparoscopía, creíamos conveniente que no solamente dar conocimientos en las bases de la urología laparoscópica, que prácticamente son las que nos van luego a llevar a desarrollar este tipo de técnicas, sino también a dar un plus que de alguna manera permita motivar a cada uno de nosotros a poder ejercitarnos en la práctica de la laparoscopía y de alguna manera también a perder ese miedo a la laparoscopía, dándonos cuenta que podríamos, si nos entrenamos adecuadamente, podríamos realizar muchas de las cirugías laparoscópicas que vemos en algunos de nuestros maestros, de nuestros mayores o colegas que practican esta técnica. Muy bien, la clase inaugural del día de hoy está referida a la iniciación en la urología laparoscópica respecto a sus generalidades, respecto a algunos aspectos muy importantes dentro de la base de esta gran pirámide de la urología laparoscópica en relación a los principios de coordinación oculomanual motora, al equipamiento laparoscópico, a los tips de coordinación de este tipo de procedimientos, al estudio y comprensión del instrumental en la urología laparoscópica y algunos parámetros muy importantes para el desarrollo de la cirugía, como es la ergonomía y la triangulación. Los objetivos que tenemos en el presente curso es dar a conocer los procedimientos mínimamente invasivos en urología, mostrar actualmente el instrumental del cual disponemos y que nos va a facilitar realizar este tipo de técnicas, mostrar algunas peculiaridades, porque no va a ser lo mismo realizar una cirugía de abdomen, que normalmente en la cual nosotros hemos iniciado a conocer la laparoscopía, que el abordaje de la vía urinaria, del retroperitoneo, de la pelvis. Presentar algunas recomendaciones también para el desarrollo óptimo de la urología laparoscópica. Entonces, ¿cuál es la metodología para llegar a obtener este tipo de resultados? Una de las primeras metodologías es lo que estamos haciendo ahora, dar los alcances a través de la parte teórica, pero vamos a llegar nosotros a una evaluación y un desarrollo de estas habilidades que vamos a ir comentando a lo largo de estos días a través de modelos que nos permitan realizar de manera práctica y lo más similar a una cirugía en vivo a través de los equipos de Endotrainer que tenemos en nuestro centro de cirugía experimental, de la cual la mayoría de ustedes conoce, y los que no conocen van a poder ser beneficiarios de este tipo de servicios y procedimientos. Luego vamos a realizar cirugías en modelos biológicos y finalmente cirugías en modelos biológicos animados, como es la práctica experimental en modelos como son en este caso los cerditos, donde los participantes van a poder contar de todo el instrumental necesario y todo el equipamiento correcto para realizar las cirugías de las cuales vamos a ir comentando. También vamos a desarrollar como un elemento importante del presente curso el aula virtual para este curso que tenemos, donde vamos a ir incluyendo y vamos a ir nutriendo de este tipo de charlas que vamos a ir dando, este tipo de clases teóricas y también de varios modelos en formato de video de cómo poder realizar los ejercicios que vamos a tener en la práctica de estas dos fechas, tanto de la próxima semana como en las fechas de septiembre para el segundo grupo. Entonces va a ser importante que podamos ir revisando esta plataforma que se les va a enviar a cada uno su usuario y contraseña en los días de la siguiente semana para que podamos ir revisando nuestros ejercicios y también algunas cirugías demostrativas que hemos colocado en esta plataforma. Bueno, para mencionarles brevemente, como habíamos comentado al inicio, esto de alguna manera es un proyecto que se ha generado por el interés de los integrantes del servicio de urología pediátrica de nuestro instituto, el cual trata de llevar a la vanguardia de la actualidad en la práctica urológica de cualquier parte del mundo, también tenerla aquí en nuestro país y en nuestro servicio. Es así que nuestro servicio realiza cirugía laparoscópica, cirugía endurológica, especialmente para el tratamiento de los cálculos, pero también para el tratamiento de muchas otras patologías congénitas en los niños, como las valvas de uretra posteriores,
megaureteres obstructivos, tratamiento endoscópico de reflujo vesículo-ureteral y otras patologías de la vía urinaria. También realizamos cirugía de trasplante renal, especialmente acompañados del doctor Antonio Sánchez como parte del equipo quirúrgico del área de trasplante renal pediátrico, y siempre nos encanta realizar la parte docente con los residentes que vienen a rotar con nosotros y también del cual gustosamente les hago extensiva la invitación para cada uno de sus servicios. Como ustedes ya han escuchado, ya tenemos varias ediciones de este curso de cirugía experimental en laparoscopía, donde tenemos ejercicios diversos, tanto en el centro de Endotrainer, donde se realiza distintas actividades desde el uso de materiales sintéticos, materiales biológicos inanimados, y posteriormente pasamos a las salas prácticamente equipadas como cualquier sala de operaciones de cualquier institución de salud donde realizamos las prácticas. Estas son imágenes de distintas ediciones de nuestros cursos que hemos tenido en el pasado. Nuestro servicio también, como les estaba mencionando, tiene mucho interés en la formación académica de cada uno de los integrantes de nuestro servicio, y también poder hacer extensivo estas actividades académicas a todas las personas que tengan interés, especialmente en la urología pediátrica. Es así que hemos presentado a lo largo de estos años y en colaboración con distintos colegas, distintos trabajos de publicación internacional, y también hemos presentado ediciones no solamente de talleres de urología laparoscópica, sino también de cursos netamente de urología pediátrica. Hace poco hemos terminado el segundo curso internacional de urología pediátrica, que fue los días de la semana pasada. Entonces, como bien ya conocemos, los servicios relacionados a la urología mínimamente invasiva, especialmente la laparoscopía, tienen distintas aplicaciones, tanto en cirugía renal, cirugía reconstructiva de la vía urinaria, de la cual nuestro servicio desarrolla ampliamente, cirugías de genitales, especialmente, por ejemplo, lo que puede ser testículos intraabdominales, cirugías relacionadas a desórdenes de la diferenciación sexual, cirugías relacionadas al trasplante renal, como nefrectomía de un donante vivo, o como cirugías que podrían eventualmente estar relacionadas a la preparación prequirúrgica o resolución de alguna complicación posoperatoria de los resectores. Cirugías también oncológicas relacionadas a tumores renales especialmente, o tumores de la vía urinaria inferior, y cirugía de litiasis y otras patologías congénitas. Como ustedes ya conocen, las ventajas de la laparoscopía, y por las cuales tenemos el amplio interés de poder desarrollarla, es que va a permitir, especialmente como objetivo inicial, la mejoría de nuestros pacientes, una mejoría pronta, rápida, con una reinserción a sus actividades cotidianas, que es lo que buscamos. Eso es lo que buscamos como una definición de éxito de una cirugía, que la cirugía sea realizada con el beneficio de preservar la salud y al mismo tiempo darle beneficios extra al paciente relacionadas a un menor dolor posoperatorio. En la laparoscopía, a pesar de que al principio a muchas personas podría darles temor desarrollar esta técnica y a veces estar un poquito más familiarizado con la cirugía convencional, pues cuando la vamos desarrollando nos vamos a dar cuenta que podemos manejar distintos tipos de cavidades, especialmente cavidades pequeñas. Por ejemplo, cuando se aborda la cavidad pélvica, cuando se aborda la cavidad pélvica por vía extraperitoneal, cuando se aborda la vía urinaria por vía retroperitoneal, por retroperitonoscopía, o por ejemplo en la urología laparoscópica de niños, donde podemos trabajar con cavidades pequeñas. Haciendo esto con el material adecuado, pues definitivamente no vamos a tener mayor problema. Esta es una de las ventajas de la urología laparoscópica. La resolución y diagnósticos de patologías concomitantes, por supuesto, al tener un mayor dominio, una mayor visión de patologías que se puedan resolver por laparoscopía, podríamos eventualmente encontrar patologías concomitantes que se puedan resolver. Un ejemplo breve es que en la institución muchas veces desarrollamos cirugías de testículos intraabdominales, entonces muchas veces puede haber, además, de manera concomitante, hernias y se puede resolver al mismo tiempo, o patologías relacionadas a procesos peritoneos vaginales permeables, donde se puede también trabajar. Y los resultados cosméticos, nosotros claramente sabemos que tienen una
amplia ventaja en respecto a la laparoscopía, ¿no? Frente a la cirugía convencional. Algunas consideraciones que vamos a tener en el presente curso y que quisiéramos que ustedes se lleven, porque estamos iniciando en la base de esta gran pirámide que es la laparoscopía, es que debemos conocer claramente el instrumental con el cual vamos a trabajar, las consideraciones de la fisiología de este tipo de cirugía, porque vamos a insuflar dentro de la cavidad abdominal un gas que generalmente es el CO2 y que deberíamos conocer de qué manera setear, por decirlo así, esta insuflación tanto en la presión intraabdominal que queremos conseguir y el flujo de CO2 que queremos emitir. Es así que deberíamos conocer este tipo de calibraciones para los pacientes según sean neonatos, lactantes, niños un poco mayores, adolescentes o adultos, donde deberíamos manejar ciertos tipos de presiones intraabdominales para evitar complicaciones relacionadas a la insuflación excesiva y altas presiones del CO2. Y también deberíamos conocer como parte de nuestra práctica aquellos cuidados especiales en el posoperatorio o aquellas eventualidades que se podrían presentar durante la práctica de la laparoscopía en urología. El conocimiento del instrumental definitivamente es bastante importante. Esto nos va a permitir, especialmente cuando iniciamos la laparoscopía, dar confianza para seguir trabajando. Es como aquí la figura de Darth Vader, que se imaginará qué será un cepillo de dientes y no, prácticamente no va a saber cómo utilizarlo, pero nosotros en la laparoscopía deberíamos conocer cada uno de los instrumentos y cada una de sus bondades y cómo utilizarlo, tanto desde el mismo mango, la flexibilidad del instrumento, la conexión a fuentes de energía o algunas bondades de instrumentos nuevos como presentamos aquí a continuación, que es el famoso FlexDex, que es prácticamente una pinza, por decirlo así, robotizada que permite generar movimientos muy parecidos a las pinzas de robot de las cirugías laparoscópicas asistidas por este tipo de instrumentos. También así el conocimiento de otras pinzas más sofisticadas, como que tuvieran fuentes de energía, por ejemplo bipolar, el hecho de saber conocerlas, de saber cómo utilizarlas, las bondades de cada una de sus dispositivos aledaños, nos va a ayudar bastante, ¿no? El máximo provecho, pues deberíamos sacar todo el provecho de los conocimientos que podemos disponer de una torre, ya sea esta con un monitor en dimensiones 2D, 3D, el uso de los trócares, el mecanismo de su uso, el mecanismo de fijación, la disposición de los puertos según cómo vamos a realizar nuestras cirugías, el uso de las portaagujas o las pinzas de agarre según sea el tipo de cirugía que vamos a realizar y los órganos que vamos a manipular. Hay algunas consideraciones en nuestra práctica de laparoscopía, consideraciones en cuanto al instrumental, a los equipos y fuentes de energía, a los insumos especiales que podríamos necesitar durante nuestra práctica de la urología laparoscópica y especialmente el trabajo en equipo. Nosotros como equipo debemos saber que no solamente es el cirujano el que va a desarrollar esta técnica, sino que la persona que le acompaña, su colega, el otro urólogo, el personal de enfermería, el anestesiólogo, el circulante, todos ellos tienen que conocer la técnica, todos tienen que estar familiarizados con lo que se va a hacer. Si vamos a hacer una piloplastía laparoscópica, todos debemos estar familiarizados por lo menos qué tipo de patología es la que va a llevar esta indicación, qué tipo de material voy a utilizar, qué tipo de sutura debo utilizar, si voy a utilizar alguna guía hidrofílica, guía metálica, catéteres ureterales, sondas, drenajes. Cada uno de nosotros debemos conocer. El anestesiólogo debe conocer en qué posición va a ir el paciente. Todos esos detalles de trabajo en equipo van a permitir que la cirugía se desarrolle adecuadamente, que los pasos como equipo quirúrgico se puedan desarrollar de manera correcta y secuencial. Cada vez prácticamente se van haciendo de manera, por decirlo así, más natural y definitivamente va a permitir que como conjunto tengamos más confianza y especialmente el cirujano que está realizando este procedimiento le permita tener la tranquilidad de tener un buen equipo de respaldo.
Entonces, con respecto al instrumental, nosotros vamos a ir conociendo, cuando vayamos al centro de cirugía experimental, vamos a ir conociendo una torre prácticamente idéntica a esta, donde vamos a ver los dos monitores, vamos a ver su fuente de insuflación, con algunos marcadores de encendido, marcadores de presión, de neumoperitoneo y de flujo. Así también vamos a tener el equipo de videocámara con las áreas de encendido, con las áreas de balance de blancos, con las áreas que nos permitan ver el tema del brillo. Entonces, todo esto deberíamos manejar. Finalmente vamos a tener una fuente de dispositivos de luz, donde también vamos a tener áreas de encendido y áreas especialmente de emisión de intensidad de luz. Cada uno de estos dispositivos están comandados por un switch principal donde permitimos tener el encendido y el apagado, y en muchos centros, en muchas torres, va acompañado también de una fuente de grabación del video. Entonces, todos los que podamos tener una fuente de grabación de video, mi sugerencia es que grabemos todo lo que operamos, más aún si estamos iniciando nuestras técnicas en laparoscopía, para luego poder revisarlo en conjunto con nuestro servicio y ver de qué manera podemos mejorar, desde el mismo hecho de cómo colocamos nuestros trócares, si nuestros trócares entran en un sentido adecuado, perpendicular, si disecamos o no disecamos el peritoneo al ingresar los trócares, si nuestra triangulación ha sido buena, si esa triangulación ha permitido que el cirujano pueda realizar su procedimiento de manera adecuada. Cada uno de esos aspectos va a ser importantes. Entonces, si podemos tener dentro de nuestra torre un equipo de captura de videos y de fotos, sería ideal. Y si no lo tenemos, podemos conversar como servicio y podemos adquirirlo. Siempre va a ser bastante importante para poder tener nuestras cirugías, poder revisarlas, volver a estudiarlas y concluir en qué podemos mejorar o en qué podemos perfeccionar. Bueno, el conocimiento del instrumental vamos a ir viéndolos también en el transcurso de nuestras prácticas instrumentales, donde tenemos que conocer las bondades de cada uno de ellos, aquellos que tienen cremallera, que no lo tienen, los dispositivos de rotación, los tipos de punta, traumáticas, atraumáticas, acodadas o no acodadas, el tipo de portagujas, la disposición de la apertura de la mandíbula de los portagujas, la angulación, porque puede haber para diestros o para los que son zurdos. Todos estos dispositivos tienen que ser familiarizados y ustedes no tengan la duda en preguntar a sus docentes cuando estén en la práctica. Siempre va a haber acompañado también un instrumental pequeño para poder especialmente realizar la apertura del trocar óptico, ya sea por una generación de neumoperitoneo, por técnica de aguja de Veres, técnica cerrada o abierta, según sean las preferencias del equipo quirúrgico y la compañía también de muchas ópticas. La gran mayoría de nuestras ópticas en urología laparoscópica son con un cierto grado de angulación, 30 grados, 45, 50 grados, que cada una de ellas tiene algunas bondades según la cavidad donde estemos trabajando. También tenemos ya otros dispositivos que son aditamentos muy importantes, como los tubos de insuflación del CO2, los cables de fibra óptica para la conducción de luz, que tienen siempre algunas características muy importantes para la transmisión de luz y que nosotros debemos conocer cómo debemos mantenerlas, cómo debemos evitar que se desgasten y que el tiempo de vida útil se reduzca. Los cables de fuente de energía, lo más básico, el monopolar, de los cuales vamos a poder contar y trabajar. Los tipos de trócares que ya vamos a ir conversando a continuación. Entonces, es muy importante conocer y tener a mano, cuando queremos desarrollar una práctica laparoscópica, todos los instrumentales necesarios. Especialmente, la mayoría de ustedes son urólogos jóvenes que están iniciando una práctica laparoscópica. No pueden ustedes cometer el error de no tener a mano todo lo que sea necesario, o como servicio, si pueden conseguir instrumental adecuado, trócares en muchos casos descartables que tienen ciertas bondades, sería recomendable hacerlo. No les recomiendo iniciar con instrumento dañado, con instrumento que tiene un uso parcial
o una eficacia parcial o que tenga alguna falla porque van a tener malas experiencias en su inicio. Con relación al tipo de trócares, la mayoría de los servicios de los hospitales nacionales tiene trócares reusables. También existe una distinta gama de trócares descartables que tienen bondades específicas que nos facilitan la práctica de la laparoscopía, pero tenemos que familiarizarnos con todos los tipos de trócares. Tenemos los trócares reusables que son metálicos, que tienen una puerta de acceso con un dispositivo de abrir y cerrar para el ingreso del CO2 y especialmente, aparte de la camiseta, pues tenemos un punzón, ¿no? Este punzón va a ser importante en el momento del ingreso a la cavidad porque existen punzones de alguna manera cónicos que tienen levemente la punta un poquito más roma, aunque no lo es tanto. Los piramidales, que sí son prácticamente de un ángulo muy agudo, una punta un poco más afilada, entonces que deberíamos tener más cuidado. Y los de punta roma, prácticamente estos de punta roma son de alguna manera los más seguros, aunque el ingreso a cavidad podría ser un poquito más difícil, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes de cavidades pequeñas. Los trócares de punta roma va a ser un poquito más difícil porque prácticamente la cavidad se deprime más, está un poquito más en contacto con las vísceras y para un cirujano que recién está iniciando su práctica podría generar un poquito de temor. Luego tenemos la gama de trócares descartables. Esos trócares descartables tienen distintas bondades. La mayoría ya tiene integrado o acoplado a su cabezal es un reductor, de tal manera que se puede usar fácilmente un trócar de 10, de 11 o de 12 que tiene un reductor y podemos pasar una pinza de 5 milímetros o una óptica de 5 milímetros sin mayor problemas. La mayoría de ellos tiene topes. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo acá, tiene un dispositivo donde se insufla y un tope superior, de tal manera que insuflamos ese dispositivo similar a los CAF o los globos de las ondas Foley. Entonces, cuando se retrae, prácticamente llega al tope de la pared abdominal, evita salidas accidentales durante cirugías que podrían ser prolongadas o cirugías donde vamos a estar introduciendo pinzas y retirando, como por ejemplo pueden ser cirugías reconstructivas donde estamos introduciendo constantemente hilos de sutura o retirando piezas pequeñas o segmentos de tejido. Entonces son muy buenos. Incluso este tipo de trócares tiene lo que se llama el bicipor, prácticamente tiene un punzón que es un punzón que tiene un espacio por donde podemos introducir la óptica y la punta, que generalmente es un tanto piramidal, pero de bordes romos, es transparente, de tal manera que en el ingreso, sobre todo especialmente por técnica de colocación de aguja de Veres, de neumoperitoneo cerrado, cuando se introduce el trócar prácticamente vemos cómo se va divulsionando cada parte de los planos de la pared abdominal, llámese piel, subcutáneo, las fascias, los músculos, hasta perforar el peritoneo y luego ingresar a cavidad, ¿no? Prácticamente con una tasa de mayor seguridad, mayor tranquilidad para los cirujanos. Luego, lo que les decía, las pinzas, vamos a ir conociendo distintos tipos de pinzas. En general podríamos hablar de pinzas de agarre, pinzas de disección, portaagujas, tijeras. Las pinzas de agarre tienen distintas particularidades. Tenemos dentro de las más usadas las endoclinch, que pueden ser fenestradas o no fenestradas, dentadas o no dentadas, y algunas pinzas un poco más, las llamadas Grasper, digamos que son de mangos, más que nada de mandíbulas un poquito más amables para con el tejido, bastante traumáticas que nos van a permitir maniobrar, por ejemplo, tejido intestinal sin mayor riesgo de lesiones. Y luego pinzas disectoras, las muy conocidas Maryland o algunas más acodadas, tipo Mixter, que nos van a permitir disecar, por ejemplo, las áreas del uréter, de la unión pilureteral, del pedículo renal, especialmente las pinzas acodadas nos van a permitir trabajar muy bien en el momento en que queremos hacer ligadura de vasos de una
nefrectomía o una heminefrectomía, pues nos van a tener muchas bondades. Lo mismo las tijeras que generalmente las más utilizadas son de punta curva, pero también tenemos de punta recta, que cada una va a tener cierta utilidad en el momento de realizar cirugías, especialmente reconstructivas, donde se tiene que hacer espatulaciones del urétero, de la pelvis renal, o las maniobras de disección sobre el músculo detrusor, donde vamos a necesitar el uso de tijeras de punta roma que eviten las lesiones de la mucosa ureteral o de la mucosa vesical. Lo mismo que estábamos conversando de las pinzas, pero aquí quisiera agregar que también debemos conocer aquellas pinzas clipadoras, donde podemos utilizar clips metálicos o clips de polímeros de distintas medidas que nos van a permitir el correcto manejo de especialmente áreas vasculares donde necesitaríamos clipar para asegurar los órganos. También tenemos los dispositivos de aspiración e irrigación que son muy importantes durante el trabajo de la laparoscopía, y algunos dispositivos, como en este caso el hook, dispositivos de gancho que son un poquito más precisos al momento de liberar ciertos tejidos o liberar parte del peritoneo. La gran mayoría de nuestras pinzas tienen también una conexión para fuentes monopolares. Entonces, lo que más vamos a trabajar nosotros dentro de nuestra práctica, tanto en los modelos de EndoTrainer como en los modelos cuando nos toque el último día trabajar con los cerditos, va a ser el uso del hook, que tiene una fuente de energía monopolar, el uso de una tijera Metzenbau, que también generalmente está conectada a una fuente de energía. Las pinzas de agarre, lo más recomendable son las atraumáticas, las que no sean dentadas, parecidas por ejemplo a las pinzas intestinales, las pinzas de disección Maryland y los portaagujas. Sí es importante conocer también, y lo van a ir ustedes conociendo durante las prácticas, algunos equipos selladores de vasos que nos van a facilitar la disección o nos van a permitir recortar ciertos tejidos de manera más fácil, más segura, donde podamos evitar el sangrado, donde el campo operatorio esté más limpio, ¿no? Desde el mismo uso de pinzas bipolares, que prácticamente todos los sets de laparoscopía lo tiene, el uso de selladores de vaso un poquito más sofisticados que sellan y prácticamente también cortan casi al mismo tiempo, como los equipos ultrasónicos. Uno de los más famosos es el llamado armónico, que prácticamente actúa coagulando por coagulación y de alguna manera por necrosis de tejidos, y permite no solamente la coagulación, sino también el corte y el sellado y corte, que es el sistema LigaSure. Luego tenemos algunos fundamentos vitales importantísimos. Dentro de la laparoscopía, uno de los principios más básicos desde el inicio es la triangulación. También es cierto que existen las cirugías laparoscópicas por monopuerto, donde de alguna manera se busca, a pesar de que todas las pinzas ingresan por un solo puerto, por eso es que se llama así esta técnica, de alguna manera las pinzas igualmente buscan aún así conservar este tipo de triangulación, porque generalmente cuando se utiliza las cirugías laparoscópicas monopuerto, ingresamos con pinzas que son un poco más anguladas y que buscan simular la triangulación. Pero para efectos de nuestra práctica de iniciación en la laparoscopía, definitivamente vamos a utilizar las técnicas multipuerto con el principio de la triangulación. Este principio es muy sencillo, ya prácticamente su nombre lo dice. ¿Qué quiere decir? Que el punto vértice va a ser el trocar óptico, y sobre el cual tanto las pinzas que van hacia la mano derecha e izquierda van a formar un ángulo, aproximadamente un ángulo recto, de tal manera que genere una triangulación. Esto va a ser importante que vayamos adquiriendo la experiencia al momento de realizar las prácticas tanto en el EndoTrainer como en el cerdito, porque la triangulación no solamente es que dibujemos un triángulo imaginario en el momento de hacer la colocación de los trócares, sino también mantener la distancia, especialmente entre lo que es la mano derecha e izquierda, porque si yo hago una distancia muy prolongada, mi ergonomía va a sufrir. La manera de cómo voy a realizar los procedimientos van a ser más lentos, más inseguros, voy a temblar un poco más dentro de la cavidad.
Si hago la triangulación muy cerrada, probablemente lo que va a hacer es el famoso cruce de espadas, donde voy a cruzar pinza derecha con la izquierda incluso como estamos iniciando en este curso básico y ustedes van a hacer los procedimientos, el que haga este trabajo tan importante que es manejar la cámara, probablemente si es que la triangulación es muy cerrada, va a cruzarse con las pinzas, se van a estorbar, se podrían frustrar. Entonces, este principio de triangulación es totalmente importante para cada uno de nosotros en cada una de nuestras cirugías. Nos puede facilitar, como que también nos puede complicar un poquito la vida si es que no tenemos en cuenta este gran principio. Aprovecho aquí esta imagen donde vemos un poco este principio de triangulación, donde utilizamos estos trócares descartables que tienen, como les decía, un sistema de insuflación de un CAF que va dentro de la cavidad abdominal y un sistema de seguro que prácticamente colapsa el puerto de ingreso. A veces cuando hacemos un ingreso por técnica abierta, siempre dejamos un espacio. Si no tenemos trócares de este tipo de características, tendríamos muchas veces que poner un puntito o utilizar otros dispositivos para evitar la fuga del CO2, pero en este caso prácticamente es un trócar que permite el sellado de esas fugas y nos permite trabajar de manera más tranquila, permite utilizar la mayor longitud del trócar, que de preferencia tiene que ir un poco más hacia afuera, porque si lo introducimos mucho vamos a hacer este famoso cruce, especialmente, por ejemplo, en nuestros servicios donde trabajamos con cavidades pequeñas. Ahora, el tema de la ergonomía definitivamente también es totalmente importante, porque como es una técnica nueva, muchas veces nos emocionamos, queremos iniciar, vamos a ir a los endotrainers desde el primer día, 8 de la mañana en punto, vamos a querer estar ahí y comer todo lo que se pueda en cuanto a lo que se refiere a los ejercicios, pero muchas veces no nos damos cuenta que la ergonomía para desarrollar estos procedimientos no es la más adecuada y nos vamos a agotar rápidamente, vamos a empezar con temblor, con dolor cervical, dolor lumbar. Entonces no vamos a realizar de manera adecuada o vamos a terminar al final del día con mucho dolor y no vamos a realizar al día siguiente las prácticas que deberían correspondernos. Entonces, esta ergonomía es un principio totalmente importante que previene el agotamiento físico y permite realizar la cirugía con mayor precisión. Si yo a los pocos minutos de iniciar una cirugía tengo mala postura, mala ergonomía, mala coordinación postural, con respecto a mis trócares, con respecto a la pantalla que está frente a mí, con respecto al ayudante que me puede estar estorbando, o incluso abajo los pedales no estar bien posicionados para al momento de coagular, cortar o ejercer energía bipolar, me voy a agotar rápidamente, voy a empezar a temblar con la mano dominante, especialmente si quiero hacer una cirugía reconstructiva, alguna plastía. Entonces, dentro de este principio de ergonomía ya hay algunas recomendaciones que nosotros deberíamos tener muy en cuenta y que ustedes van a ser evaluados en el momento de realizar sus ejercicios, van a ser evaluados la manera como se colocan frente a los equipos de endotrainer, cómo colocan sus pinzas, porque hay distintos puertos de acceso y ustedes van a ser libres de colocarlo, cómo están posicionados sus brazos, la angulación de sus codos. Todo esto es importante. Como ustedes ven, la angulación en promedio debe ser alrededor de 120 grados, es decir, un poco más en declive, los brazos como que más descansados, que los hombros estén descansados, los hombros no pueden estar elevados. Tiene que haber una distancia de la mesa, de la base de la mesa, aproximadamente debería ser un 80% de la distancia máxima de la base hacia los codos. El monitor tiene que tener una longitud promedia, un promedio de 60 centímetros alrededor. Entonces, es importante dentro de estos principios de ergonomía la posición del paciente. ¿En qué posición coloco al paciente en la cama quirúrgica? La posición del cirujano en relación al paciente. ¿Qué tan alto está el paciente? ¿Qué área de la cavidad abdominal vamos a abordar en el paciente? Y cómo este cirujano se va colocando en relación a este paciente. La posición de la torre respecto al paciente y al cirujano. En algunos casos la torre puede estar lateral y el cirujano está operando al paciente y mirando hacia un costado. Entonces sería pésimo. Entonces
Estas relaciones son muy importantes para una correcta ergonomía. La altura de la mesa quirúrgica, muchas veces hemos visto en muchas cirugías que generalmente la altura es un poco más elevada de lo que normalmente debería ser para realizar una cirugía de manera correcta. Y como ustedes verán, muchas veces se ve en distintos lugares que prácticamente el paciente está casi a la altura de los brazos del cirujano cuando debería estar un poquito más abajo. El diseño del instrumental, definitivamente, especialmente las pinzas de anillado para aquellas personas que de repente usan como técnica introducir los dedos dentro de los anillos, también va a ser importante. Nosotros en nuestra institución generalmente tratamos de evitar ese anillado de las pinzas, tratamos de prácticamente sujetarlas por fuera, de tal manera que esta área del primer y segundo dedo no tengan alguna lesión, no tengan alguna incomodidad o lesión tisular por el uso prolongado de estas pinzas. La posición de los pedales cercanos al pie dominante del cirujano también es muy importante. A veces colocan a un cirujano que es diestro, colocan el pedal hacia el lado izquierdo o muy alejado, entonces va a tener un problema de precisión y de ergonomía que va a hacer que se agote rápidamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el caso de participantes que han estado en nuestro centro de experimental. Entonces vemos como aquí hay un participante que su ergonomía o la postura para una correcta ergonomía no es tal vez la más ideal por la misma talla de este colega, de este médico, por la altura de la mesa, como se le ha dejado. En nuestro centro tenemos una mesa con un área de regulación donde fácilmente podríamos bajar y podríamos mejorar la postura para que este participante tenga una mejor ergonomía. Algo un poco similar a este participante, donde tiene la angulación del codo un poco más, con mayor apertura, una disposición más natural frente al trabajo dentro del campo quirúrgico. Entonces, lo que les decía también, la posición de la cámara, la posición del paciente dentro de la mesa quirúrgica va a ser muy importante. La ergonomía y la triangulación definitivamente es importante. Si voy a abordar la pelvis de un paciente, generalmente una posición muy buena es la posición hacia la cabecera de este paciente. Y la triangulación de los puertos también va a permitir que este cirujano pueda realizar su procedimiento quirúrgico sin hacer ese cruce de espadas, sin estorbarse con la cámara, especialmente cuando trabajamos en cavidades pequeñas, es donde más puede haber este problema. Lo mismo si es un paciente un poco grande, deberíamos ponernos del lado un tanto contralateral del tejido que se va a trabajar y deberíamos también tener la cámara prácticamente frente a nosotros para evitar alguna alteración de una correcta ergonomía, ¿no? Aquí hay un ejemplo de lo que estábamos viendo, de cómo es que se debería trabajar correctamente para evitar agotamiento, más aún porque nuestro curso fue diseñado de alguna manera para colegas que bajo su realidad trabajan la mayor parte del tiempo de la semana y disponen de un fin de semana, o colegas que vienen de fuera y que necesitan estar un fin de semana porque van a regresar nuevamente a su trabajo. Entonces van a estar muchas horas practicando. Va a haber intermedios, va a haber break, pero va a haber muchas horas de trabajo, y si ustedes durante esas horas de trabajo tienen una mala postura frente al paciente, frente a la torre, a la cámara, según los ejercicios que se estén realizando, se van a agotar rápidamente, no van a completar de manera exitosa, o como ustedes naturalmente sus capacidades ya pueden ir trayendo. La coordinación oculomotora, pues definitivamente es importante, porque eso nos va a permitir trabajar con dos pinzas, con tanto sea la mano dominante o la mano no dominante, y nos va a permitir exponernos los tejidos, nos va a permitir disecar tejidos, ser más precisos, trabajar en cavidades, sean grandes o pequeñas, poder tener precisión para la disección de ciertos tejidos, para la enucleación de tumores o de sistemas renales, nos va a permitir
realizar anudados dentro de cavidades, sean pequeñas o grandes, sin tener mayor problema. Entonces, esto definitivamente se va a ir logrando con los ejercicios de los cuales ustedes van a ser beneficiarios. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejercicio de transporte donde nos permite trabajar ambas manos, nos va a permitir tener una coordinación bimanual en la paroscopía. Con mucha más razón, con mucha más obligación, debemos trabajar nuestras dos manos, independientemente de cuál sea la dominante, deberíamos trabajar las dos manos y no vamos a tener un gran problema. Entonces, ejercicios tan simples como se puede ver aquí de transporte de algunos tejidos, de transporte coordinado, en este caso es prácticamente un pasador de zapatos, nos va a permitir ir teniendo esa precisión de la profundidad donde está el tejido que vamos a trabajar y nos va a permitir también tener o practicar nuestra precisión para trabajar y coordinar ambas manos. Como ustedes pueden ver, en la mayoría de estos ejercicios las pinzas están cerca, ninguna de las pinzas se aleja. En este caso, para poder traccionar este tejido, se utiliza el máximo tejido útil y se coordinan las pinzas prácticamente sin entrecruzarse una con otra. El orden durante una cirugía laparoscópica también va a demarcar un patrón de éxito. Si no tenemos orden, si no sabemos mentalmente cómo llevar nuestra cirugía, vamos a tener muchos problemas. Entonces, este tipo de ejercicios de coordinación que ustedes van a realizar nos va a permitir luego poder realizar otro tipo de cosas, como el anudado de ciertas suturas, como las plastillas, la disección, donde se utiliza ambos tipos de pinzas, ¿no? Aquí, por ejemplo, aprovechando no solamente el paso de este pasador por los agujeros de esas hebillas, estamos también aprovechando para hacer un anudado prácticamente sobre la misma sutura, se podría decir. Entonces, esto nos va a permitir coordinar pasaje, resección, profundidad, coordinación entre ambas manos. Entonces, ese es el objetivo que nos va a permitir adquirir las competencias que luego nos van a llevar a realizar una cirugía más exitosa, con mayor confianza, al poder manejar ambos tipos de manos. Este tipo de ejercicios los van a tener ustedes en su plataforma y van a poder revisarlos para que luego lo puedan realizar sin mayor problema en las prácticas que vamos a tener. Ya casi para terminar, tenemos algunos desafíos. La pandemia actual ha tenido un impacto negativo en el volumen de casos. Ya nos estamos un poco recuperando de eso, prácticamente estamos tratando de llegar a la normalidad, pero, por ejemplo, prácticamente por 1 año y medio hemos tenido un poquito la limitación de realizar estos cursos de manera un poco más presencial por el tema de los protocolos. Entonces tenemos que hacer frente a esta coyuntura que se nos presenta para poder desarrollar nuestra práctica. Lo otro es que deberíamos perfeccionar y estandarizar nuestras técnicas. Justamente estamos tratando de llegar a este tipo de objetivos, de desarrollar de alguna manera, si se quiere decir, escuelas de formación de este tipo de técnicas, especialmente con el uso de la cirugía experimental reglada, donde podamos contar con todo lo necesario para poder adquirir nuestras competencias. Finalmente quería terminar con esta pirámide que les dije, que es como una pirámide del éxito en la adquisición de competencias en la laparoscopía urológica. Estamos aquí prácticamente en el primer nivel. Ustedes están llegando a un curso de primer nivel. Este primer nivel no quiere decir que sea menos que el resto, sino que es la base por la cual se va a cimentar el éxito de las competencias en urología laparoscópica. Sin este nivel, prácticamente nuestra pirámide no va a tener una base sólida donde la cual nos vamos a sustentar. Este primer nivel es justamente la cirugía experimental, donde nosotros tenemos que adquirir todas las competencias necesarias y los conocimientos claros de la técnica laparoscópica, en este caso en urología.
El segundo nivel, que ya va a ser un poquito más sencillo, el primer nivel es un nivel de base ancha, donde tenemos que adquirir muchos conocimientos. El segundo nivel es un poquito más sencillo, que posiblemente la gran mayoría de ustedes ya lo tiene. Es que en sus centros se está desarrollando la laparoscopía o que han accedido a distintos centros donde se desarrolla la laparoscopía y pueden ustedes, en primer lugar, observar la técnica de profesionales con experiencia, en otros casos poder ayudar a desarrollar la técnica, especialmente en el manejo de la cámara. Finalmente, la conversación, el intercambio de ideas con expertos profesionales de otras instituciones o del extranjero que permitan aportar también grandes conocimientos para que tengamos realmente en el último camino de nuestra pirámide el desarrollo de nuestra práctica en un hospital. Como les decía, llegando al éxito, pero ¿cómo definimos el éxito? Cada uno de ustedes tendrá una definición propia de éxito para con sus pacientes. Personalmente yo pienso que el éxito va a ser el beneficio enteramente del paciente. El resto va a ser secundario, nuestro prestigio profesional, nuestro reconocimiento dentro de las sociedades académicas, es algo muy secundario. Yo creo que la definición de éxito del entrenamiento laparoscópico, del desarrollo de una técnica laparoscópica es darle beneficio a nuestro paciente, beneficio a su familia. No hay nada más satisfactorio que poder ayudar a recuperar la salud de los pacientes de manera lo más satisfactoria posible, de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, algo que muchos expertos pueden hablar de cómo conseguir este éxito es que la base también para conseguir el éxito es nuestra actitud, nuestra motivación, nuestra decisión para realizar este tipo de cirugías. Prácticamente los docentes que ustedes van a tener en este presente curso, ninguno de ellos nació sabiendo la laparoscopía. Todos lo hemos ido formando en el camino. Y yo creo que lo que nos podría caracterizar prácticamente a todos es que hemos podido tener la actitud, la decisión en algún momento de nuestra carrera de ejercitarnos en la laparoscopía. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría o tal vez todos venimos de escuelas donde tal vez la práctica de la laparoscopía no estaba al 100% estandarizada o al 100% implementada. Estoy casi seguro que la gran mayoría lo ha ido formando después de graduarse de urólogo. Entonces, eso se ha conseguido gracias a la motivación, al interés, la actitud que hemos tenido, la decisión de querer formarnos en este tipo de técnicas para adquirir estas competencias que permitan una mejora en nuestros pacientes. Ya luego está, bueno, la habilidad y el conocimiento naturalmente, ¿no? Nada solamente ganamos con actitud, motivación, pero si no estudiamos, no practicamos, si no pasamos muchas horas en nuestro endotrainer, pues no vamos a adquirir nada, ¿no? Muy pocos son dotados de habilidad ya innata que pueden realizar los ejercicios más rápidos, observan y lo pueden realizar, pero hay otros que también llegan a un gran éxito, un éxito muy alto, gracias a su disciplina, gracias a su esfuerzo cotidiano del día a día y logran también el éxito tan igual, casi tan igual como el que puede haber nacido ya con alguna habilidad y los conocimientos definitivamente. ¿Por qué? Porque la práctica de la medicina y la urología no está exenta, van cambiando, las técnicas se van renovando, los tips, los alcances, trucos se van dando día con día, entonces siempre va a ser importante. Yo finalmente quería compartir prácticamente cómo inicié en mi hospital 2 de Mayo con una cajita de madera, con pinzas donadas, trócares donados, una laptop que usábamos para nuestras actividades académicas y lo adaptamos con una webcam y estábamos practicando, creo que con tuercas de metal que se consiguen en las ferreterías. Luego hemos ido desarrollando prácticamente parte de esa pirámide, ¿no? Acompañándonos de cirujanos con más experiencia, que han podido compartir sus conocimientos de manera bastante altruista con nosotros, han querido prolongar sus conocimientos, que a su vez ellos también lo adquirieron de otros maestros,
para que finalmente podamos realizar nuestras prácticas. Es un camino largo al cual siempre en apoyo, en conjunto, pues lo vamos a lograr de una manera un poquito más fácil, más satisfactoria. Más aún, ¿por qué? Porque ahora tenemos a nuestra disposición muchas herramientas educativas que nos van a permitir ayudarnos a conseguir más rápidamente nuestros objetivos. Antes, prácticamente un par de décadas atrás, teníamos que ver las cirugías de los maestros. Prácticamente no se grababan, no se editaban las cirugías. Entonces ahora hay miles de videos de la laparoscopía urológica colgados en internet. Podemos ingresar a distintos tipos de plataformas, por ejemplo, de la Asociación Española de Urología, páginas de distintos urólogos reconocidos a nivel mundial donde publican sus cirugías y nos pueden ser de gran utilidad para nuestro bagaje en este tipo de técnicas. Finalmente, en algún momento nos uniremos a la era del robot, que teóricamente es mucho más sencillo que la laparoscopía que conocemos actualmente. ¿Y por qué no hacerlo? ¿Por qué no ser los pioneros? Como dijo el doctor Antonio Sánchez, muchos de ustedes seguramente en algún momento van a desarrollar esta técnica con una gran satisfacción profesional y también porque no van a ser instructores también de las generaciones futuras. Muchas gracias.